Mi hija influencer le dio a su perro un regalo de Navidad de $300. A mí, un marco de $10. Luego ella y mi esposo me exigieron que cancelara mi viaje, planeado desde hace 6 meses, para dar paso a su plan para ganar seguidores. Deja de hacer un escándalo, ordenaron, tus planes no son tan importantes como los de tu hija. Así que me largué. Pensaron que volvería en 1 hora. Nunca imaginaron que reservaría un crucero por Alaska, contrataría a un abogado y descubriría el secreto de 40 años que les costaría todo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. El pavo estaba seco antes de que nos sentáramos. Cena de Navidad. Había cocinado durante 3 días, y tenía los pies hinchados bajo la mesa del comedor. Mi hija, Tessa, levantó su teléfono, la pantalla brillaba con intensidad. El hotel de Zermatt es una locura, papá. Puro lujo. Mis seguidores se lo van a comer. Mi esposo, Frank, se acercó con voz potente. Esa es mi chica. Lo mejor para lo mejor. Los observaba por encima de la salsera. Había pasado 40 años sirviendo comidas en esta casa, y durante el último año y medio, desde que Tessa regresó con sus 2 hijos y su perra nerviosa, Coco, me había vuelto invisible. Solo era una ayudante. Los niños están pegados a sus iPads, Tessa, murmuré, señalando a mis nietos, de 8 y 10 años, que ignoraban el festín que había preparado. Tessa me despidió con un gesto de la mano. Están bien. Es Navidad. Que tengan su tiempo frente a la pantalla. Volvió a centrarse en Frank. La colaboración con la marca significa que todo el viaje a Suiza está cubierto. Primera clase. Me aclaré la garganta. Bueno, hablando de viajes, tengo muchas ganas de ir al mío. Nadie levantó la vista. Pasamos a los regalos. Tenía las manos aún rojas y enrojecidas de fregar la bandeja. Le di a Tessa su regalo. Era un sencillo marco plateado de Walgreens. Dentro, había puesto una foto de ella y los niños de la Pascua pasada. Ah, dijo. Lo miró medio segundo. Gracias, mamá. Lo dejó boca abajo sobre la alfombra. Frank abrió el suyo, una nueva biografía que pensé que le gustaría. Gruñó y la arrojó al sofá. Entonces, Tessa sonrió radiante. De acuerdo, Coco. Te toca. Ella y Frank le regalaron al perro una caja negra y elegante. Era un collar inteligente Fi. Frank anunció con orgullo que costaba $300. Monitorea sus pasos, sus patrones de sueño y tiene un localizador GPS que se conecta a mi teléfono, explicó Tessa, colocándoselo alrededor del cuello de la perra. Necesito saber que está segura mientras estoy en Suiza. Se me encogió el estómago. Un marco de $10 para mí. Un aparato de $300 para el perro. Qué bien, querida, dije con la voz entrecortada. Pero tenemos que hablar de las fechas. De tu viaje a Suiza. Tessa estaba ocupada grabando un vídeo de Coco para su Instagram. ¿Qué te parece? Dijiste que te ibas pasado mañana. El 27 de diciembre. Sí. Es un rodaje de 10 días. Es trabajo. Tessa, dije, intentando mantener la voz firme. Mi viaje a Savannah es el 27 de diciembre. Te lo dije hace 6 meses. Reservé los billetes. Es mi viaje con Carol. La sala quedó en silencio. Incluso los niños levantaron la vista de sus iPads. Tessa bajó lentamente el teléfono. Su rostro, que antes me encantaba, se transformó en una máscara de pura incredulidad. Estás bromeando, dijo ella. No. Te lo dije. Hace 6 meses. Y te lo recordé el mes pasado. Carol y yo tenemos los vuelos. El hotel no es reembolsable. No puedes hablar en serio, mamá. Se levantó, alzando la voz. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a cuidar a Coco?
No puedo confiarles a una desconocida. Me agarré al borde de la mesa. La madera estaba pegajosa. Supuse que tú o Frank lo harían. Son tus hijos. Frank golpeó el brazo de su sillón reclinable. Mary, ¿qué es esto? Sabes que Tessa tiene una oportunidad laboral vital. Es Savannah, Georgia. Chilló Tessa, con la voz quebrada por el desprecio. Solo son edificios viejos y musgo. Esta es mi carrera. Esto es Zermatt. Son mis vacaciones, susurré. Tengo 65 años. Me jubilé hace 2. Llevo 18 meses cuidando a tus hijos y a tu perro a tiempo completo. Y te encanta. Declaró Frank. Eres una cuidadora nata. Siempre lo has sido. Estoy cansado, Frank. Tienes que cancelar, mamá, ordenó Tessa. Sus ojos eran fríos, como astillas de vidrio. No es una conversación. Te quedas aquí. Es tu responsabilidad. Somos una familia, y esto es lo que hace la familia. Miró a su padre, quien asintió en señal de apoyo. Tiene razón, Mary. En familia nos apoyamos. Tu pequeño viaje de ocio puede esperar. Estás jubilada. Tienes todo el tiempo del mundo. Me quedé sin aire. No me preguntaban. Me lo decían. Mis 35 años como bibliotecaria, mis ahorros, mis planes, no significaban nada. Solo era la niñera sin sueldo. Miré la salsa cuajada, las pilas de platos que tendría que lavar, el collar nuevo y caro del perro y el marco de fotos tirado en el suelo. Algo dentro de mí, algo viejo y pesado, finalmente se rompió. Me puse de pie. No dije ni una palabra. Mamá. ¿Qué haces? Te estoy hablando. Caminé hasta el armario del pasillo y saqué mi viejo y fino abrigo de lana. ¿María? Deja de dramatizar, ordenó Frank desde su silla. ¿A dónde vas? Preguntó Tessa. No puedes irte así como así. Aún no hemos terminado esto. Más te vale que no me abandones. Agarré mi bolso y las llaves del coche. El metal barato tintineó en mi mano temblorosa. Abrí la puerta principal. El gélido aire de diciembre me golpeó la cara y me hizo llorar. Bien. Váyanse. Escuché a Tessa gritar desde el comedor. Volverán en 1 hora cuando se den cuenta de lo estúpido que es esto. No tienen a dónde ir. Salí a la oscuridad y cerré la puerta detrás de mí. Los limpiaparabrisas limpiaron el aguanieve. Tenía las manos clavadas en el volante, la lana barata de mi abrigo me arañaba la barbilla. No sentía los dedos. Simplemente conduje, y los 16 kilómetros que me separaban de la residencia de jubilados de mi madre me parecían 100. Tessa tenía razón en una cosa. No tenía a dónde ir. Aparqué el viejo Honda Accord en el aparcamiento de visitantes de The Gables. Era un edificio de ladrillo limpio y tranquilo, un lugar para gente que espera la muerte, como siempre lo llamaba Frank. Para mí, era el único lugar tranquilo que conocía. Llamé al apartamento 2B. La voz de mi madre sonó por el intercomunicador, áspera como una tachuela a sus 88 años. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Soy Mary. La cerradura se abrió al instante. Elien abrió la puerta antes de que yo llegara al final del pasillo. Estaba allí de pie, con sus pantalones planchados y un cardigan amarillo brillante, su cabello blanco perfectamente peinado. Miró mi cara surcada de lágrimas y mi abrigo, que noté que seguía desabrochado. Dios mío, Mary. Dijo con voz seca. Parece que te han asaltado. Se hizo a un lado. Su apartamento era diminuto, impecable, y olía a café y libros viejos. No me abrazó. Simplemente señaló su pequeño sofá floreado. Siéntate. Y conversa. Me desplomé sobre el cojín. Toda la historia salió de mí como un veneno. Los 3 días cocinando. Los iPads.
El collar de perro de $300 contra el marco de fotos de $10. La confrontación. Los gritos de Tessa sobre Zermatt. La traición de Frank. Me dijo que tengo todo el tiempo del mundo, sollocé, con las palabras ahogándome. Dijo que tenía que quedarme. Para cuidar a sus hijos. Para cuidar a su perro. Simplemente decidieron mi vida por mí. Esperaba que dijera, oh, cariño, oh, eso es terrible. Elien no hizo ninguna de las dos cosas. Fue a su pequeña cocina y sirvió 2 tazas de café solo. Me entregó una. Tenía la mano firme. ¿Y qué dijiste? Preguntó ella. Yo no dije nada. Simplemente me fui. Bien. Es la primera cosa inteligente que has hecho en 2 años. Levanté la vista, atónita. Mamá, me trataron como si nada. Te trataron exactamente como tú permitiste que te trataran, dijo Elien. Estaba sentada en su sillón, con la espalda perfectamente erguida. Eras Mary, la bibliotecaria jefa. Gestionabas un presupuesto anual de $400.000. Supervisabas a 12 personas. Negociabas contratos. Eras respetada. El día que te jubilaste, dejaste que esa mujer, Tessa, te convirtiera en la abuela, la empleada doméstica sin sueldo. Ella es mi hija. Son mi familia. Una familia no convierte a su madre de 65 años en la criada interna, espetó Elien. Un marido no se pone del lado de un hijo narcisista. Frank lleva dejando que Tessa te pisotee desde que era adolescente. Le gusta. Te mantiene ocupada y a él cómodo. Sus palabras fueron brutales y ciertas. Todas y cada una de ellas. Te tratan como a una empleada, Mary, continuó en voz baja y feroz. Pero ni siquiera tienen la decencia de pagarte. Te roban el tiempo, te roban la dignidad, y ahora quieren robarte el único viajecito que has planeado para ti. ¿Qué se supone que haga? Susurré. ¿Volver? ¿Gritarles? No. No le gritas a tu jefe cuando renuncias. Simplemente te vas. La miré fijamente. No puedo dejar a Frank. Llevamos 42 años casados. Estuve casada con tu padre durante 50 años, dijo Elien, mirándome fijamente. Lo amé, pero pasé 50 años doblando sus calcetines y preparándole la cena. Esperé a que se fuera para finalmente leer los libros que quería leer. No me quedaré aquí sentada viendo cómo cometes el mismo error. No eres solo una esposa. No eres solo una madre. Eres Mary. Se inclinó hacia adelante. Eras bibliotecaria. Sabes cómo encontrar información. Sabes cómo administrar activos. ¿Tu jubilación, la ingresaste en la cuenta de Frank o es tuya? Sentí una descarga eléctrica, algo frío y eléctrico. Es mío. Mi cuenta de jubilación individual. De mis 35 años en la biblioteca. Él no la toca. Es aparte. Bueno, ahí lo tienes, dijo, tomando un sorbo de café. No eres de su propiedad, Mary. No eres su dependiente. Eres una mujer con su propio dinero. Se levantó y caminó hacia su ventana, mirando el tranquilo y cuidado césped de The Gables. Es noche de Navidad. Esperan que regreses arrastrándote, te disculpes y canceles tu viaje. Están sentados en esa casa, calentitos y llenos, esperando el regreso de su sirviente. Se volvió hacia mí y su rostro se suavizó por un instante. Tienes 65 años. No estás muerto. Es hora de que vivas. No necesitas su permiso. Solo necesitas el tuyo. Bajé la vista hacia el café negro. Me temblaban las manos, pero ya no por el frío. Era rabia. Una rabia profunda y silenciosa, de 40 años. Me terminé el café de un trago. Estaba amargo y me quemó todo el café. Tienes razón, mamá, dije. No soy su empleada. Y renuncio.
Dormí en el sofá floral de Elien, con el abrigo puesto. No, soñé. Cuando salió el sol el 26 de diciembre, no me sentí descansada, pero sí algo que no había sentido en décadas: resolución. No fui a casa. No llamé. Fui al baño de mi madre, me cepillé los dientes con el bicarbonato que encontré en su armario y salí por la puerta. Estaba en mi banco personal, el mismo en el que Frank no estaba, el que recibió mi cheque de pago de la biblioteca durante 35 años, antes de que abrieran las puertas a las 9 de la mañana. Me senté frente a un joven banquero educado llamado Michael. Necesito verificar el saldo total y líquido de mi cuenta IRA personal y de mi cuenta corriente, dije. No me temblaba la voz. Escribió. El clic de las teclas era el único sonido. Giró el monitor hacia mí. Miré la cifra. Era una buena cifra. Era el resultado de toda una vida de disciplina silenciosa y frugal. Era el dinero de cada almuerzo que había preparado, de cada vacación que me había saltado, de cada vez que había remendado un abrigo en lugar de comprar uno nuevo. Era una cifra considerable, sólida y hermosa. Y era toda mía. Mis manos estaban firmes. Gracias, Michael. Eso era todo lo que necesitaba. Salí del banco y caminé hasta un Starbucks al otro lado de la calle. Pedí un café con leche grande y caro y me senté en una mesa pequeña. Saqué mi teléfono. Primero, abrí la aplicación de la aerolínea. Encontré mi reserva a Savannah. Pulsé, cancelar vuelo. Una ventana emergente me advirtió que la tarifa no era reembolsable. Lo máximo que pude conseguir fue un crédito de viaje de $50, que vencía en 6 meses. Menudo chiste. Pensé en el collar de perro de $300. Presioné confirmar cancelación. Dejé que se gastaran el crédito de $50, el vuelo de $200 y el hotel no reembolsable en Savannah. Era el precio de la entrada. Luego abrí mi navegador. No busqué hoteles en Georgia. Abrí la página web de la línea de cruceros Holland America. Había visto sus anuncios a altas horas de la noche. Lugares a los que jamás iría. Busqué salidas de última hora. Apareció una lista: exploración de Alaska de 15 días. Salida: Seattle, Washington. Fecha de salida: 27 de diciembre. Mañana. Fue una locura. Fue impulsivo. Fue aterrador. Hice clic. Miré las opciones. Una pequeña habitación interior. Un camarote signature. Con terraza privada. Pensé en el marco de fotos de $10. Hice clic en Signature Stateroom. Reservé un vuelo de ida en primera clase de Atlanta a Seattle, con salida en 5 horas. Ingresé el número de mi tarjeta de crédito personal, la que guardaba para emergencias de la biblioteca, y presioné confirmar. La pantalla parpadeó. Gracias, Mary. Tu viaje está reservado. El costo total fue exorbitante. Me dio un vuelco el estómago. Era más caro que mi primer auto. Y valió cada centavo. Solo entonces, sentado en mi coche en el estacionamiento de Starbucks, llamé a casa. Frank contestó al primer timbre, con voz cortante y molesta. ¿María? Ya era hora. ¿Ya se te pasó esta rabieta? Tienes que volver a casa. El triturador de basura hace un ruido raro. No volveré a casa, Frank, dije. Una pausa. ¿Qué dijiste? Deja ya de tonterías. ¿Tienes que disculparte con Tessa? He cancelado mi viaje a Savannah, lo interrumpí. Lo oí soltar un suspiro de alivio. Bien. ¿Ves? Qué sensato. Es mi chica. Y ahora, sobre la cena. He reservado un nuevo viaje, Frank. La línea se quedó en silencio. ¿Un nuevo viaje? ¿Qué? ¿A ese estúpido pueblo histórico el mes que viene? No, dije, mirando el correo de confirmación en mi teléfono. Me voy a Alaska. Por 15 días. ¿Tú qué?
Su voz se elevaba, con ese tono familiar e intimidante. ¿Con el dinero de quién? ¿No te estás gastando nuestro dinero en? Con mi dinero, dije. Mi dinero de la jubilación. Mi vuelo a Seattle sale en unas horas. María. No lo harás. Te lo prohíbo. Da la vuelta y regresa a casa ahora mismo. ¿Me oyes? Te lo advierto. Presioné el icono rojo en la pantalla. Tiré el teléfono al asiento del copiloto. Me temblaban las manos, pero metí la llave en el contacto. Conduje de vuelta al apartamento de Elien, con mi bolso de Nochebuena todavía en el maletero. Iba a Alaska. El taxi se detuvo en la acera exactamente 10 minutos después. Una minivan azul. El conductor, un hombre de rostro amable, bajó y cogió mi enorme maleta. Había estado de pie en el porche, con el abrigo fino bien abrigado. No había vuelto a entrar. Mientras el conductor cargaba mi bolso, la puerta delantera se abrió de golpe. No vas a subir a ese auto, Mary. Frank estaba en el porche, con el rostro desfigurado por la ira. Todavía llevaba puesta la bata y el pelo despeinado. Tenía un aspecto patético. Tessa estaba justo detrás de él, filmándome con su teléfono. Tenía la cara surcada de lágrimas, pero su mirada era fría y calculadora. Ya estaba creando la narrativa para sus seguidores. Mi egoísta y horrible madre, abandonándome. ¿Intentas destruir a esta familia?, preguntó Frank, en voz tan alta que el conductor lo oyó. Te necesitamos aquí. Tus nietos están dentro. Son tus nietos, Frank, dije. Mi voz sonaba tranquila. Me sorprendió. Yo crié a mi hijo. Ahora te toca a ti. Mamá, qué egoísta eres, gritó Tessa, con el teléfono en la mano. Tengo una carrera. Una marca. Esto no es un juego. Eres mi apoyo. ¿Qué se supone que debo hacer? El conductor, incómodo, me abrió la puerta corrediza del taxi. Supongo que tendrás que resolverlo, dije, mirando directamente a Tessa. Tienes 40 años. Es hora de que aprendas a ser adulta. Oh, añadí, mirando a Frank, puedes por fin pedirle a tu padre que te ayude. Siempre ha sido tu mayor admirador. Tú, farfulló Tessa, y su máscara de víctima se quebró. Vieja, no eres nada. Solo eras bibliotecaria. Me tienes envidia. Eso es lo que pasa. No, querida, dije al subir al taxi. Solo estoy cansada. Cerré la puerta. Frank se abalanzó y agarró la manija, intentando abrirla. Estaba cerrada. Golpeó la ventana, su rostro a centímetros del mío. Su expresión ya no era solo de enojo, era de terror. El sistema se estaba desmoronando. Su cómoda vida se estaba evaporando. María. Ni se te ocurra. Te lo advierto. Rugió, escupiendo contra el cristal. Tessa estaba gritando ahora, pura rabia incoherente, todavía filmándose. Vaya, le dije al conductor. Por favor. Aeropuerto Hartsfield Jackson. Terminal Internacional. El conductor pisó el acelerador. Vi a mi marido y a mi hija encogerse por el retrovisor. Estaban en el césped, en bata, en pleno invierno, gritándole a un taxi. Parecían locos. Giré la cabeza y miré hacia adelante. No, lloré. Sentí un vacío profundo y escalofriante. 42 años de matrimonio, 40 años de maternidad, que terminaron en el césped de un suburbio con saliva en la ventanilla de un coche. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué. Un mensaje de Frank. Te arrepentirás de esto toda tu vida. Un mensaje de Tessa. Espero que estés feliz. Los niños están llorando. Querían panqueques. No puedo creer que les hayas hecho esto. Miré los mensajes. Querían panqueques. ¡Qué absurdo! ¡Qué crueldad manipuladora y mezquina! Puse el teléfono en silencio.
Volé en primera clase por primera vez en mi vida. El asiento era enorme. Me dieron una toalla caliente y una copa de champán incluso antes de despegar. Cuando el avión despegó de la pista, elevándose sobre Atlanta, sentí que el peso de 40 toneladas de mi vida se disolvía. No era esposa. No era madre. No era niñera. Yo era solo Mary. Y volaba hacia Alaska. Durante 3 días no hice nada. Me senté en el balcón privado de mi camarote en el Conindam, un barco de la línea Holland America, y observé cómo pasaba el gris Pacífico. Bebí café preparado por otra persona. Comí mariscos que no tuve que cocinar y dejé de lado los platos que no tuve que lavar. Dormí. Dormí 10 horas cada noche, un sueño profundo y pesado que no conocía desde antes de que naciera Tessa. Por primera vez en mi vida adulta, la única persona a la que tenía que cuidar era a mí misma. El silencio era aterrador. El cuarto día, entramos en el pasaje interior. El agua se quedó quieta como un cristal, y las montañas se alzaban a ambos lados, con sus picos cubiertos de nieve. Había dejado mi teléfono apagado, guardado en el bolso, sin vida. Pero necesitaba encenderlo para consultar el itinerario del barco del día. En el momento que lo encendí, explotó. La pantalla se congeló, incapaz de procesar el gran volumen de odio que intentaba abrirse paso. 48 mensajes de texto. 19 llamadas perdidas. 12 mensajes de voz. Eran un bombardeo digital, una avalancha de necesidad y rabia. Revisé las vistas previas de texto con el estómago revuelto. Frank, Mary, esto no tiene gracia. El triturador de basura está roto. ¿Qué le hiciste? Tessa, Coco tiene diarrea. Está estresada porque la abandonaste. Es culpa tuya. Frank, tuve que pedir pizza para los niños. Espero que estés contento. Tessa, no encuentro la mezcla para panqueques. ¿Dónde la escondiste? Los niños están llorando. Les estás arruinando las vacaciones de Navidad. Frank, tu madre fue increíblemente grosera con nosotros. Tienes que llamarla y pedirle que se disculpe de inmediato. Tessa, estoy perdiendo seguidores porque no he publicado. Estoy estresada. ¿Se supone que soy madre y cocinera? No puedo. Tienes que volver a casa ya. Me temblaba la mano. Recibí el último mensaje de voz de Tessa. Su voz, ya no la de una influencer refinada, sino un chillido nasal. Mamá. Mamá. Contesta. Se fue la luz en el baño. El interruptor de falla a tierra o lo que sea. No puedo secarme el pelo. Frank es un inútil. Llama al electricista. Arregla esto. Es una pesadilla. Sentí el frío terror familiar calarme los huesos. Una náusea en las entrañas. No me extrañaban. Extrañaban a su sirviente. La máquina que cocinaba, limpiaba y arreglaba se había estropeado, y estaban furiosos. En ese momento, los motores del barco se redujeron a un susurro. Levanté la vista de la pantalla. Habíamos llegado. Estábamos en la bahía de los glaciares. No era solo una pared de hielo. Era una montaña. Un río de hielo. Era lo más inmenso que jamás había visto, un imponente acantilado de antiguo hielo azul que brillaba desde dentro. El aire que emanaba era tan frío que dolía respirar. Mientras lo miraba, un sonido como de cañonazos resonó en el agua. Un trozo de hielo del tamaño de mi casa se desprendió del glaciar y se estrelló contra el mar. Fue violento, aterrador y hermoso. Era el sonido de un final. Mi teléfono vibró de nuevo, caliente y furioso en mi mano fría. Un nuevo mensaje de Frank. Frank, te lo advierto, Mary. Si no estás en casa para Año Nuevo, llamaré a mi abogado. Estás abandonando este matrimonio. Miré el texto. Luego miré el glaciar. El glaciar tenía 10.000 años. Había tallado montañas. No le importaba Frank. No le importaban la mezcla para panqueques,
ni los collares de perro, ni los interruptores de falla a tierra. Simplemente era. Y por primera vez, yo también lo fui. Sentí ese mismo hielo ancestral entrar en mis venas. Abrí el contacto de Frank. Mi pulgar, firme y seguro, presionó el botón. Bloquear a esta persona. Apareció una pequeña ventana emergente pidiéndome confirmación. Presioné, bloquear contacto. Él se había ido. Abrí el contacto de Tessa. Su selfie presumida me devolvió la sonrisa. Presioné el botón. Bloquear a esta persona. Bloquear contacto. Ella se había ido. Apagué el teléfono. No lo silencié. Mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se quedó negra. Me quedé en el balcón, con el viento ártico azotándome el pelo. El teléfono era un rectángulo negro y muerto en mi mano. El glaciar volvió a gemir, un rugido profundo y potente. Respiré hondo el aire gélido. Me quemó los pulmones, pero fue la primera vez que respiraba aire limpio en 42 años. Frank y Tessa estaban parados en la entrada del linóleo del departamento de mi madre, goteando aguanieve derretida sobre su alfombra de bienvenida. No contesta el teléfono, anunció Frank, omitiendo cualquier saludo. Intentaba usar su voz de gerente de ventas, la que usaba para intimidar. Sabemos que habló contigo, Elien, dijo Tessa, paseándose de un lado a otro con la cremallera de su costosa parca desabrochada. ¿Dónde está? Mi madre, Elien, me contó después que se quedó allí parada un momento, disfrutando de la visión de su pánico apenas contenido. Llevaba su cardigan amarillo y sostenía una taza de té. Bueno, buenas tardes para ti también, Frank. Tessa. Veo que dominas el arte de llamar a la puerta, dijo Elien con voz fría. No tenemos tiempo para esto, Elien, espetó Frank. Mary se ha escapado. Es una especie de crisis nerviosa. Un brote psicótico. Un brote psicótico, repitió Elien, asintiendo lentamente. O bien, renunció. ¿Lo pensaste? La gente suele renunciar cuando está sobrecargada de trabajo y se siente infravalorada. Tessa se burló. Es mi madre. No puede renunciar. Tiene responsabilidades. ¿A quién?, preguntó Elien, tomando un sorbo de té. ¿A ti? ¿A una mujer de 40 años que regresó a casa con 2 hijos y un perro y espera que su madre jubilada le haga de niñera sin sueldo? ¿O a ti, Frank? ¿A un hombre de 67 años que no sabe cómo pedir su propia pizza? Sus rostros, dijo Elien, eran una imagen de indignación y asombro. Te pasas de la raya, dijo Frank, señalándola con el dedo. Mary es mi esposa. Esto es un asunto de familia. Era un asunto familiar, replicó Elien con voz endurecida. Se convirtió en mi problema cuando mi hija apareció en mi puerta la noche de Navidad, llorando porque su marido y su hijo la trataban como a una mula de carga. Porque la humillaste por un regalo de $10 después de que cocinara durante 3 días. Porque le exigiste que cancelara sus únicas vacaciones para que tú, miró a Tessa, pudiera ir a Suiza y dejarla a cargo de tu perro, que por lo visto lleva un collar de $300. Tessa, por primera vez, se quedó sin palabras. El rostro de Frank se puso rojo, apagado y furioso. La han manipulado, intentó Frank, cambiando de táctica. Ella no es así. Tú lo hiciste. Le metiste estas ideas en la cabeza. Oh, no tuve que meterle nada en la cabeza, Frank. Tú y tu hija hicieron todo el trabajo. Solo le di permiso para salvar su vida. Se estaba ahogando. Le sostenías la cabeza bajo el agua y te quejabas de que no fregaba el suelo al mismo tiempo. Elien caminó hasta la puerta principal y la abrió de par en par, dejando entrar la corriente de aire frío del pasillo. Mary está bien, dijo con una voz que resonaba con absoluta autoridad. Está en un crucero de 15 días por Alaska. Ha bloqueado sus números, como le aconsejé. Se está tomando unas vacaciones que ya debería haber tenido de ustedes dos. ¿Alaska?, gritó Tessa, y su voz resonó en el pequeño apartamento. Esos son miles de dólares. Es nuestro dinero.
Es dinero de la familia. Es su dinero, dijo Elien con voz firme. Su fondo de jubilación. El que ganó trabajando 35 años en la biblioteca, mientras tú, miró a Frank, disfrutabas de sus cenas calientes, y tú, miró a Tessa, estabas, bueno, haciendo lo que sea que hagas en ese teléfono. Ella estaba parada en la puerta, una pequeña mujer de 88 años con un cardigan, manteniéndolos a ambos a raya. Ahora, sal de mi apartamento, ordenó Elien. No vuelvas. No llames. Mary te llamará cuando esté lista. Y sospecho que, después de esta actuación, no será pronto. Frank y Tessa se quedaron mirando, completamente derrotados por una fuerza que nunca habían considerado, una anciana que no les tenía miedo. Salieron al pasillo tambaleándose y en silencio. Elien cerró la puerta, echó el cerrojo y, según me dijo, volvió a terminar su té. Estaba en el comedor formal del barco, de Pinnacle Grill. Llevaba un sencillo vestido negro que había comprado en la boutique del barco. Acababa de pedir el filet mignon. Estaba sola y, por primera vez que recuerdo, me sentía verdaderamente feliz. Había vuelto a encender el teléfono, solo para usar la cámara. No tenía intención de llamar a nadie. Pero mientras el camarero me servía una copa de Cabernet, la pantalla se iluminó. Un número desconocido de un código de área de Atlanta. Debería haberlo ignorado. Pero un viejo y estúpido instinto maternal me hizo retomarlo. Hola. Mamá. Era Tessa, pero su voz no era la correcta. Era débil, frágil y llorosa. Mamá, oh Dios, mamá, lo siento mucho. Agarré la copa de vino. El corazón me dio un vuelco, estúpido y doloroso. Yo, he sido tan horrible contigo, sollozó. No sé qué me pasa. Estamos muy preocupados. Papá y yo, te extrañamos muchísimo. He sido una hija terrible. Era exactamente lo que siempre había deseado oír. Y me pareció completamente falso. ¿Qué quieres, Tessa?, dije en voz baja. Solo quería oír tu voz. Y estoy en problemas, mamá. Estoy en serios problemas. Allí estaba. El viaje a Suiza, el acuerdo con la marca, se cayó. Dicen que incumplí el contrato porque no he publicado nada. Y mi tarjeta de crédito. Mamá, la rechazaron. No puedo, ni siquiera puedo comprarles comida a los niños. Tengo mucho miedo. Soltó otro sollozo desgarrador. Soy una madre terrible. Ni siquiera puedo alimentar a mis hijos. ¿Dónde está Frank? Está intentándolo. Pero su dinero está inmovilizado. Mamá, por favor. Solo necesito un préstamo. Solo para llegar a fin de mes. Solo $5,000. Te lo pagaré, te lo juro. Eres la única persona a la que puedo recurrir. Miré el cuchillo de carne sobre la mesa. Pensé en el collar de perro de $300. Pensé en el hielo de la bahía de los glaciares. No, Tessa. Los sollozos cesaron. Al instante. Hubo un silencio sepulcral y frío en la línea. ¿Qué?, susurró ella. Dije que no. No te daré $5,000. Pero los niños necesitan comida, mamá. ¿Vas a dejar que tus nietos se mueran de hambre? Tienes techo y Frank tiene una tarjeta de crédito, estoy seguro. Te las arreglarás. Bien. Espetó, con la voz alterada y endurecida. Bien, viejo tacaño. No necesito tu permiso. Usaré la cuenta de emergencia conjunta. La que tú y papá me abrieron. No me molestaría, dije, tomando un sorbo de vino. Estaba excelente. Inicié sesión desde el aeropuerto de Seattle. Cambié todas las contraseñas. Esa cuenta está congelada. No puedes tocarla. El silencio que siguió fue un vacío. Y luego, la explosión. Era un sonido que nunca había oído, un sonido de rabia animal pura y sin diluir.
Perra, gritó tan fuerte que la pareja de la mesa de al lado volteó a verla. Con calma, alejé el teléfono de mi oído y presioné grabar. Vieja bruja egoísta. Siempre fuiste una bibliotecaria tímida e inútil y estás celosa. Estás celosa de mí. Estás celosa de que tenga una carrera. Estás celosa de que sea bonita. Siempre lo has estado. Sostuve el teléfono con firmeza. Era bibliotecaria, documentando un espécimen raro y peligroso. Papá tenía razón. Eres una carga. Eres una carga para todos. ¿Te parece gracioso? ¿Escapar en un barco? Ojalá te caigas de ese estúpido barco y te ahogues. ¿Me oyes? Ojalá mueras en el océano, miserable y egoísta vaca. ¿Has terminado?, pregunté cuando hizo una pausa para respirar. Volverás a la nada, gritó, ignorándome. Papá y yo lo vamos a conseguir todo. Le diremos al juez que estás loco. Lo perderás todo. Terminarás en una cuneta, y yo me reiré. Me reiré mientras te pudres, tú. Colgué. Guardé la grabación. Tesa-Han-3, MP3. Llegó mi filete. Estaba en su punto justo. Me lo comí todo. Esa noche, pagué el paquete de Wi-Fi Premium del barco. Abrí mi portátil. Hice lo que mejor sé hacer, investigar. Encontré un nombre, Heather Chow. La abogada de divorcios más dura de Atlanta. Su sitio web decía, él piensa que eres débil. Demostrémosle que se equivoca. Redacté un correo electrónico. Asunto, solicitud de consulta, matrimonio de 42 años / abuso financiero. Estimada señora Chow. Me llamo Mary. Tengo 65 años y estoy en un crucero por Alaska. Les escribo hoy porque he decidido divorciarme de mi esposo, Frank. Creo que ha abusado emocional y económicamente de mí durante años. Mi hija de 40 años es su cómplice. Adjunto un archivo de audio reciente como ejemplo de la situación que estoy viviendo. Regresaré a Atlanta en 10 días. Quisiera programar la primera cita disponible a mi regreso. Atentamente, María. Adjunto el archivo, MP3. Y presioné enviar. La oficina de Heather Chow estaba en el piso 30 de una torre de acero y cristal en Midtown, Atlanta. Era de esos edificios donde cuesta dinero incluso respirar. Heather tenía 50 y tantos años, vestía un elegante traje azul marino y irradiaba una energía que no había visto en años, competencia pura y sin diluir. No era sentimental. Era cirujana. He revisado tu correo electrónico inicial, Mary, dijo con voz nítida. Y he escuchado el audio. Tu hija es impresionante. Me senté frente a ella, con la espalda recta. Llevaba mi mejor traje gris, el que usaba para las reuniones sobre el presupuesto de la biblioteca. Está bien. Claramente. Por tu esposo, Frank, dijo Heather, abriendo un expediente. Le notificaron esta mañana. No está contento. Su abogado, un hombre que conozco bien y que me cae fatal, ya ha presentado una contrademanda. ¿Una contrademanda? ¿Por qué? Solicita el divorcio por abandono. Y reclama el 60% de todos los bienes conyugales, incluido el 50% de su cuenta IRA de jubilación. Sentí que se me iba la sangre de la cara. No puede. Es mi dinero. Lo gané yo. Argumenta que tus 35 años de trabajo fueron un ingreso complementario para la familia, explicó Heather con expresión sombría. Afirma que sus ingresos como gerente de ventas fueron la fuente principal, y que tu jubilación es un patrimonio conyugal que debe dividirse. Además, afirma que, como lo abandonaste, tiene derecho a una indemnización punitiva. Él me abandonó, farfullé. Él y Tessa. Me echaron. Lo sé. Él lo sabe. Pero la ley, Mary, se basa en lo que podamos probar. Te pintará como una mujer inestable e histérica que se escapó por capricho. Ella, Heather golpeó el expediente, será su testigo estrella.
Una hija amorosa y angustiada, preocupada por el estado mental de su madre. Miré por la ventana el horizonte de Atlanta. Por un instante, sentí el mismo miedo helado de siempre. Iban a quitármelo todo. Iban a pintarme de loca y dejarme sin nada. Es un mentiroso, susurré. La mayoría lo son, dijo Jeter sin pestañear. Por eso tenemos que ser más inteligentes. Cree que eres una bibliotecaria tímida. Cree que te pasaste 35 años ordenando libros. Te estás subestimando. Necesito que seas bibliotecaria, Mary. La mejor bibliotecaria que este estado haya tenido jamás. ¿Qué quieres decir? Quiero que vuelvas a casa, a la casa que compartisteis durante 42 años, y que hagas la investigación más exhaustiva de tu vida. Quiero todos los extractos bancarios. Todas las facturas de tarjetas de crédito. Todas las declaraciones de impuestos. Todos los documentos de la hipoteca. Todos los pagos del coche. Durante 42 años. ¿Cree que ha escondido su dinero? ¿Cree que ha borrado sus huellas? ¿Ha olvidado con quién estaba casado? Se inclinó sobre el escritorio. No te limitaste a ordenar los libros, ¿verdad, Mary? Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Yo era el bibliotecario jefe. Gestionaba el presupuesto de adquisiciones, supervisaba la transición digital y dirigía el departamento de genealogía forense. Sé cómo encontrar cosas que la gente no quiere que se encuentren. Bien, dijo Jeter, con una sonrisa similar en su rostro. Ve a trabajar. Encuéntrame el rastro. Dejó uno. Siempre lo hacen. Regresé a la casa. Estaba vacío. Al parecer, Frank y Tessa se habían ido a un hotel, pues no querían estar en casa cuando regresara. El lugar era un desastre. Montones de platos, ropa sucia desbordada, cajas de pizza apiladas en la mesa del comedor. El collar de perro de $300 estaba en la encimera de la cocina, mordido y roto. Se habían marchado a toda prisa. No limpié. Pasé por encima de la suciedad y fui directo a la oficina de Frank. Había cerrado los archivadores con llave. Era una cerradura endeble y barata. Fui al garaje, cogí un destornillador y abrí el cajón en menos de un minuto. Dentro, archivos. Décadas de ellos. Pasé las 2 semanas siguientes en esa oficina. No dormí. Sobreviví a base de café y tostadas. Cotejé los extractos de tarjetas de crédito con los retiros bancarios. Comparé su salario declarado en nuestras declaraciones de impuestos conjuntas con sus talones de comisiones, que había dejado estúpidamente en un cajón del escritorio. Creé una hoja de cálculo. Un libro de contabilidad enorme, con códigos de colores, de toda nuestra vida financiera. Al 14º día, a las 3 de la madrugada, lo encontré. No era una discrepancia grande ni obvia. Era un patrón. Pagos pequeños y regulares, cada trimestre, durante 15 años. Con la etiqueta Honorarios de Consultoría, ZM. Se destinaron a una sociedad de responsabilidad limitada de la que nunca había oído hablar. Pero los pagos dejaron de ir a la LLC hace 5 años. Y empezaron a ir a otro sitio. Una transferencia bancaria. Una sola transferencia bancaria, una vez al trimestre, a un banco que no reconocí. Busqué el número de ruta en Google. No era un banco estadounidense. Era el Banco Credit Corp. Panamá. Seguí buscando. Fui al ático, a las cajas de archivos viejos que él creía perdidos. Y encontré los documentos de constitución de la LLC. ZM Consulting. La dirección indicada no era una oficina. Era un apartado postal. Seguí buscando. Encontré un viejo itinerario de viaje de una conferencia de ventas de hace 6 años. No era a Chicago. Era a Ciudad de Panamá. Y entonces, en el fondo del cajón de su escritorio, pegada con cinta adhesiva, encontré una sola llave. No era una llave de casa. Era una llave pequeña y plateada. De esas que se usan para las cajas de seguridad.
Había una pequeña etiqueta de papel pegada. En ella, escritas con la letra precisa y arrogante de Frank, había dos cosas. Un número. Y un nombre. Señor Rojas. No sabía quién era el señor Rojas. Pero una cosa sí sabía. Yo lo tenía. Heather Chow no era solo abogada, era cazadora. Miró la llave y el nombre, M. Rojas, y sonrió. María Rojas, dijo Heather, escribiendo en su computadora. Su asistente ejecutiva durante los últimos 12 años. La que se jubiló 3 meses antes que él. Es casi insultante lo poco original que es. ZM Consulting, susurré, mientras las piezas encajaban. Frank y María. Exactamente. Una típica sociedad fantasma de Delaware. Lleva años recibiendo sobornos de sus proveedores. Honorarios de consultoría. Aprobaba una factura inflada, el proveedor le pagaba el soborno a la sociedad fantasma y él se quedaba con la diferencia. Puro y simple fraude. ¿Pero el banco en Panamá? Ese es el segundo acto, dijo Heather con la mirada encendida. Se puso nervioso. Quizás María se puso nerviosa. Hace 5 años, empezaron a transferir el dinero al extranjero. Una cuenta conjunta en un país con estrictas leyes de secreto bancario. Se creía un genio. Se creía más listo que todos. Sobre todo más listo que su tímida esposa bibliotecaria. Cogió el teléfono. Presentamos una solicitud de emergencia ex parte. Alegamos riesgo inmediato de fuga de activos y fraude fiscal. No solo vamos a buscar los bienes del divorcio, Mary. Vamos a congelar esa cuenta en Panamá y vamos a conseguir una orden judicial para abrir esa caja de seguridad. Ni siquiera se enterará hasta que esté hecho. 2 días después, me encontraba en la fría y estéril cámara acorazada de una empresa de depósitos de seguridad externa. Estábamos Heather, una auditora forense designada por el tribunal y un gerente de banco. Frank había sido citado por el tribunal. Entró, flanqueado por su abogado. Al verme, su rostro, que había sido arrogante y desdeñoso, se tornó de un gris pálido y enfermizo. Miró al auditor, a la llave en la mano del gerente, y lo supo. No tenías ningún derecho, me susurró, con la voz temblorosa. Tenía todo el derecho, dije mirándolo a los ojos. El gerente giró la llave. Sacó una caja metálica larga y delgada. La colocó sobre la mesa. El auditor, con guantes blancos, lo abrió. Dentro no había lingotes de oro. Era solo papel. Pero ese papel lo era todo. El auditor, en tono monótono y apagado, comenzó a inventariar el contenido. 1. Documentos originales de constitución de ZM Consulting, LLC. 2. Un llavero de un condominio. Dirección, The Ocean Club, Ciudad de Panamá, Panamá. 3. Una escritura. Titulado conjuntamente a nombre de Francaria Thompson y María Rojas. 4. Un libro de contabilidad impreso de Credit Corp Bank, Panamá. Saldo actual. El auditor hizo una pausa, ajustándose las gafas. $1.472.000. El abogado de Frank emitió un pequeño sonido como de náuseas. Y 5, dijo el auditor, sacando el último documento. Un testamento formal, notariado, con fecha de hace 6 meses. Que reemplaza todos los testamentos anteriores. En este documento, el señor Thompson deja el 75% de sus bienes personales y el contenido de la cuenta de Panamá a la señora María Rojas, alegando amor y compañía. Mis 42 años de matrimonio. Mis 40 años de servicio. Mis hijos. Todo borrado. Iba a fingir su abandono, darme una miseria y huir a Panamá con su amante y nuestro dinero. Frank estaba apoyado en la pared. Ya no era arrogante. Era solo un hombre viejo y canoso con un traje caro y desvencijado. Me miró con los ojos abiertos, con una súplica desesperada y patética. Me rogaba. Me rogaba que fuera la Mary de antes. La que arreglaba las cosas. La que perdonaba.
Pensé en la fría noche en que me fui en coche. Pensé en el collar de perro de $300. Pensé en las palabras, ojalá te ahogues. Miré a Heather. Creo que tenemos todo lo que necesitamos, dije. Puedes enviar copias de esto al Servicio de Impuestos Internos, IRS. Y al fiscal de distrito. Frank se deslizó por la pared y se sentó pesadamente en el suelo. La sala estaba en silencio, el aire impregnado de olor a madera vieja y cera para pisos. Me senté junto a Heather, con las manos cruzadas sobre la mesa. Frank se sentó frente a nosotros. Había perdido peso. Su traje caro le quedaba ajustado y su piel era color ceniza. No me miraba. Tessa no estaba. Su abogado le había aconsejado lo contrario. El abogado de Frank bramó durante 1 hora. Usó las palabras abandono e inestabilidad emocional. Intentó pintarme como una mujer histérica que había sido indebidamente influenciada por una madre entrometida. Argumentó que la cuenta de Panamá era un negocio privado, extramatrimonial, que no tenía ninguna relación con el divorcio. Terminó exigiendo que el tribunal hiciera cumplir la división 50/50 de todos los activos, incluida mi IRA, como era estándar en el estado de Georgia. La jueza, una mujer de mirada penetrante de unos 60 años, miró a Heather. Señora Chow. ¿Su respuesta? Heather se puso de pie. Llevaba una pila de carpetas. Su señoría, comenzó Heather con voz tranquila y clara. Primero, quisiéramos abordar la afirmación de que mi cliente, la señora Thompson, no contribuyó equitativamente a este matrimonio. Colocó la primera carpeta en el banco del juez. Durante 42 años, mi clienta desempeñó funciones de administradora doméstica, chef, contable, chofer y cuidadora de niños a tiempo completo y sin remuneración. Esto a la vez que mantenía una carrera de 35 años como bibliotecaria. Nos hemos tomado la libertad de detallar estas labores domésticas, con referencias cruzadas por año, utilizando las tarifas estándar del mercado para tales servicios. Pasó una página en un caballete para que la viera el tribunal. Era una hoja de cálculo enorme. Según estimaciones conservadoras, la contribución no remunerada de Mary a este hogar, que facilitó directamente la carrera del señor Thompson, tiene un valor económico de $2,2 millones. El abogado de Frank saltó. Protestó. Eso es ridículo. No se puede monetizar un matrimonio. La jueza lo miró por encima de sus gafas. Puede, y lo ha hecho. Siéntese, abogado. Heather continuó, el señor Thompson ha alegado que la cuenta IRA de su esposa es un patrimonio conyugal. Argumentamos que su cuenta IRA, generada íntegramente con su propio trabajo, es el único pago que ha recibido por sus 42 años de trabajo. Su afirmación es, por decirlo suavemente, desmesurada. Luego cogió la segunda carpeta. Esta era más fina y estaba encuadernada en negro. Ahora, abordemos la reempresa privada del señor Thompson. Esto no era una hoja de cálculo. Era la evidencia de la caja de seguridad. Heather no necesitó editorializar. Simplemente expuso los hechos. Tenemos aquí los documentos de constitución de ZM Consulting, una empresa fantasma. Tenemos extractos bancarios del Banco Credit Corp de Panamá, que prueban una cuenta oculta, a nombre de una sola persona, con $1,47 millones, provenientes de sobornos. Tenemos la escritura de un condominio en la ciudad de Panamá, también a nombre de una sola persona. Y finalmente, dijo Heather, bajando la voz, tenemos el testamento vigente del señor Thompson, que deja el 75% de estos bienes robados a su amante, la señora María Rojas, intentando así defraudar a su esposa de su parte no solo en vida, sino también después de su muerte. Una ola de murmullos recorrió la sala. Frank se había hundido tanto en su silla que apenas era visible. La jueza miró fijamente a Frank durante un largo minuto de silencio. Cuando por fin habló, su voz estaba entrecortada por la rabia. Señor Thompson, dijo el juez, en mis 20 años en este tribunal, rara vez he visto un caso de fraude financiero tan calculado, malicioso y arrogante perpetrado por un cónyuge contra el otro. No solo engañó a su esposa. Le robó sistemáticamente.
La trató como a una sirvienta sin sueldo mientras construía una vida secreta a costa de ella. Me miró. Señora Thompson, su diligencia al preparar estos documentos es un orgullo para su profesión. Ella volvió a mirar a Frank. Este tribunal lo declara culpable de grave falta financiera y despilfarro del patrimonio conyugal. Por lo tanto, resuelvo lo siguiente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. 1. La cuenta IRA de jubilación de la señora Thompson es de su propiedad exclusiva. No se tocará. 2. El contenido completo de la cuenta bancaria de Credit Corp y el condominio en Panamá se adjudican, en su totalidad, a la señora Thompson como compensación punitiva. 3. La casa familiar se vende de inmediato. 4. De todos los bienes conyugales restantes, legalmente declarados, a la señora Thompson se le otorga el 70%. Usted recibirá el 30%. 5. Usted pagará todos los honorarios legales de la señora Thompson. El mazo crujió. Sonó como un disparo. Se levanta la sesión. Y, señor Thompson, añadió el juez, le aconsejo que contrate a un abogado penalista. El IRS y la Fiscalía del Condado de Fulton recibirán copias de estas conclusiones esta tarde. Me puse de pie. Me temblaban las piernas. No miré a Frank. No hacía falta. Ya no era mi problema. Tenía mi libro de cuentas, y la balanza por fin estaba equilibrada. Salí de la sala con la cabeza en alto y sin mirar atrás. Mi nuevo apartamento era pequeño. Solo 2 habitaciones, en un tranquilo complejo residencial en Decatur, a 30 minutos de mi vida anterior. Era mío. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Los muebles, un sofá cómodo, una estantería de madera maciza, una cama que no tenía que compartir, eran todos nuevos. Primero desempaqué mis libros. Eran mis viejos amigos. Al ordenarlos en los estantes, sentí que el orden volvía a mi vida por primera vez. La casa se vendió rápidamente en la subasta judicial. Los abogados se encargaron de todo. Nunca más tuve que volver a ver a Frank. El contenido de la cuenta en Panamá, después de los honorarios legales y bancarios internacionales, estaba ahora en mi cuenta bancaria privada. Era suficiente. Nunca sería rico, pero estaría seguro. Sería libre. 2 semanas después de mudarme, fui en coche a la biblioteca pública local. Era un precioso edificio de ladrillo, más pequeño que mi antigua sucursal, pero olía igual, a papel, a polvo y a un potencial silencioso. Encontré a la gerente de la sucursal, una joven llamada Keisa. Soy Mary Thompson, dije, extendiendo la mano. Fui la bibliotecaria jefe del sistema del condado de Fulton durante 35 años. Me acabo de jubilar y me preguntaba si necesitaban voluntarios. Keisa abrió mucho los ojos. Espera. ¿Mary Thompson? La que dirigió el proyecto del archivo digital. Yo, sí. Por supuesto. Sí, lo haríamos. Esa tarde, me senté en un rincón tranquilo, reparando las encuadernaciones de libros viejos. El trabajo meticuloso y metódico me reconfortaba el alma. El pegamento en mis dedos, el olor del papel viejo, el suave murmullo de los lectores, este era mi mundo. Este era mi lugar. Estaba catalogando una nueva donación de libros de historia local cuando vibró mi teléfono. Era un número que no reconocí. Dejé que saltara el buzón de voz. Un momento después apareció un mensaje de texto. Mamá, soy yo. Sam. Estoy usando el teléfono de un amigo. Por favor, solo quiero hablar. Escuché lo que pasó en el juzgado. Papá está en serios problemas. Me quedé mirando el mensaje. No sentí nada. Ni rabia. Ni lástima. Solo un vacío profundo y silencioso. La rabia se había extinguido. Escribí una respuesta. Mis manos estaban firmes. Tessa, recibí tu mensaje. No estoy lista para hablar contigo. Estoy reconstruyendo mi vida y necesito tiempo y espacio. Por favor, no me contactes de nuevo hasta que yo te contacte. Lo envié.
Y luego bloqueé ese número también. Unos minutos después, Keisa me trajo una taza de té. ¿Qué día tan largo?, preguntó sonriendo. No tienes idea, dije. Nos sentamos y hablamos sobre sus planes para un nuevo programa de alfabetización de adultos. Le ofrecí algunas sugerencias de mis antiguas propuestas presupuestarias. Ella escuchó, tomando notas. Sentí una sensación familiar, perdida hace mucho tiempo. Era respeto. Esa noche, volví a mi apartamento, tranquilo y limpio. Comí una cena sencilla de sopa y pan. Abrí mi portátil. No revisé mis finanzas. No leí las noticias. Abrí un navegador web. Escribí, tours de 10 días por la Toscana. Encontré un tour, el arte y los viñedos de Italia, que sale en mayo. Miré el itinerario, Florencia, Siena y pequeños pueblos en las laderas. Hice clic en reservar ahora. Lo pagué completo. No era esposa. No era niñera. Era Mary. Y me iba a Italia. Era mayo. La sofocante humedad del verano georgiano aún no había llegado, solo hacía calor, luz y verde. El aire olía a hierba recién cortada y jazmín. Mi vuelo a Florencia salía en 3 días. Conduje hasta The Gables, pero no fui al apartamento 2B. Caminé por la parte trasera hasta los huertos comunitarios. Ella estaba allí. Elien, mi madre de 88 años, estaba de rodillas, con un sombrero de paja de ala ancha, luchando con una maleza rebelde. Caminé por el sendero de grava y me arrodillé en la tierra junto a ella. Durante unos minutos, simplemente trabajamos, arrancando a los invasores en un silencio amistoso. Tus manos se ven mejor, dijo sin levantar la vista. Me miré las palmas. No estaban rojas ni en carne viva por fregar con sartenes. Solo estaban manchadas de tierra limpia y oscura. He estado de voluntaria en la biblioteca de Decatur, dije. Reparando encuadernaciones viejas. Bien, dijo ella, arrancando una larga raíz. ¡Qué trabajo tan útil! Mi apartamento ya está listo, le dije. Las estanterías nuevas están llenas. Bien. Me voy a Italia el jueves. Ante esto, finalmente se detuvo. Se sentó sobre sus talones y me miró, con sus ojos, aún penetrantes como los de un halcón, observándome. Observó mis sencillos pantalones de lino, mi nuevo corte de pelo, la calma en mi rostro. Bien, repitió, pero esta vez su voz era diferente. Más suave. Gracias, mamá, susurré. Por despertarme. Elien resopló. Señaló el terreno vacío y recién deshervado que teníamos frente a nosotras. Te despertaste sola, Mary. Te acabo de decir la hora. Extendió la mano hacia una pequeña bandeja de plástico y cogió una pequeña plántula. Era una rosa, de apenas 15 centímetros de altura, con espinas afiladas y una pequeña y prometedora hoja verde. Me duele la espalda, dijo, ofreciéndome la planta. Plántame esta. Tomé la plántula. Hundí los dedos en la tierra fértil y húmeda, creando un pequeño agujero perfecto. La tierra se sentía fresca y viva, un marcado contraste con el hielo estéril y frío de Alaska. Esto no era un final. Era un comienzo. Coloqué con cuidado el rosal joven en el agujero. Es duro empezar de cero, dijo Elien en voz baja, mientras me observaba.